Hay momentos en los que la mente se convierte en un lugar tan estrecho que casi duele respirar. Días en los que las ideas no avanzan, solo giran y regresan al mismo punto, como si un pensamiento cansado empujara a otro aún más cansado. A veces esa sensación aparece en mitad de la noche, cuando el cuerpo pide descanso, pero la cabeza insiste en repasar cada detalle, cada posibilidad, cada error imaginado. Y desde esa repetición silenciosa surge una duda que muerde por dentro: ¿por qué no puedo apagar esto? ¿Por qué mi mente sigue funcionando como si estuviera en peligro, incluso cuando nada malo está ocurriendo? Esa es la experiencia del laberinto mental. No un lugar oscuro ni dramático, sino un espacio interno donde uno camina sin avanzar, donde cada reflexión se convierte en un pasillo largo que no llega a ninguna parte. La persona que se siente atrapada ahí no lo hizo por falta de inteligencia ni por falta de voluntad. Llegó por un exceso de alerta, por una mente que aprendió a analizar todo para sobrevivir. El problema no es la capacidad de pensar. Es la costumbre de pensar demasiado. El sobrepensamiento, o la tendencia a revisar una y otra vez lo mismo, no aparece de la nada. Es la respuesta automática de una mente que en algún momento creyó que anticipar posibles problemas era la única manera de mantenerse a salvo. Tal vez en la infancia se aprendió a prever reacciones para evitar conflictos. Tal vez en la adultez se convirtió en una forma de prepararse ante cualquier imprevisto. El origen varía, pero el resultado es similar, un patrón que se activa incluso cuando ya no es necesario. La imagen del laberinto ayuda a entenderlo. Un laberinto no se construye para atrapar, sino para organizar un espacio complejo. Tiene muros, giros y corredores que dan la ilusión de profundidad. La mente hace algo parecido. Levanta estructuras mentales para protegerse, delimita caminos para sentir control y dibuja rutas posibles para prevenir golpes. Lo que no se nota al principio es que esas paredes internas se vuelven rígidas con el tiempo y terminan impidiendo la salida. Lo que alguna vez fue una estrategia se convierte en una trampa sutil. Quien vive dentro del sobrepensamiento no deja de analizar para obtener claridad. Analiza porque teme equivocarse. Analiza porque quiere prever cada resultado, incluso los que jamás ocurrirán. Analiza porque siente que si deja un pensamiento sin revisar, algo podría salir mal. En esa búsqueda incesante de seguridad, la mente empieza a generar un ruido constante que desgasta más que cualquier situación externa. Ese desgaste es real. Se siente en el cuerpo como tensión acumulada en los hombros, como respiración corta, como agotamiento antes de empezar el día. También se siente en las decisiones, que comienzan a retrasarse por miedo a fallar. Se siente en las relaciones, cuando la percepción se nubla y uno interpreta señales que no existen. El sobrepensamiento no solo agota, sino que distorsiona. Hace que el presente parezca más frágil de lo que es. La buena noticia es que este patrón no define a nadie. No es un defecto permanente ni una condena mental. Es simplemente un hábito que la mente aprendió para protegerse. Y todo lo aprendido puede desaprenderse. Todo lo habitual puede transformarse. Esa es la puerta de salida del laberinto. No exige fuerza extrema ni una revelación súbita. Se abre con comprensión, con práctica y con dirección. Pero antes de caminar hacia afuera, es necesario reconocer cómo se llegó adentro. El sobrepensamiento florece en contextos de incertidumbre y la vida está llena de incertidumbres. Esa es la parte incómoda y a la vez liberadora. No existe un camino absolutamente seguro. No existe una decisión completamente garantizada. El intento de control absoluto no solo es imposible, sino que es una ilusión que mantiene a la mente girando en círculos. El verdadero control no está en anticipar todo lo que podría pasar, sino en dirigir la atención hacia lo que sí podemos manejar. Para quien escucha estas palabras, tal vez haya un cansancio acumulado de tantos pensamientos repetidos. Tal vez exista el deseo profundo de descansar, no solo el cuerpo, sino la cabeza.
Ese deseo es una señal de que la salida del laberinto ya empezó a formarse. Porque la salida no inicia con una solución perfecta. Inicia con la conciencia de que ese ritmo mental no es inevitable. Inicia con la voluntad de explorar una forma distinta de pensar. El sobrepensamiento no es inteligencia extrema. No es profundidad emocional. No es sensibilidad excesiva. Es hiperalerta. Es la mente funcionando como si estuviera enfrentando un peligro constante. Y aun cuando no haya peligro real, se mantiene encendida, analizando cada rincón, buscando amenazas que no existen. Esta reacción automática no es culpa del individuo. Es un mecanismo de supervivencia que se quedó sin actualización y sigue funcionando en modo antiguo. Ahora bien, si ese recorrido interno se siente tan real, tan vivo, tan insistente, es porque en algún momento ayudó. Tal vez evitó una humillación. Tal vez salvó de un error grave. Tal vez mantuvo a salvo cuando no había acompañamiento emocional. Pero lo que ayudó en un escenario pasado se vuelve una carga en el presente si no se ajusta. La función cambió. La vida cambió. El patrón debe cambiar también. Aquí comienza la transformación. La mente puede entrenarse para pensar con dirección en vez de girar sin destino. Puede aprender a detener un pensamiento antes de que se convierta en una espiral. Puede recuperar la claridad que la rumiación quita. Puede construir un espacio interno amplio, donde una idea no se convierta en un laberinto, sino en una puerta hacia una decisión. Ese es el propósito de esta guía. No eliminar la capacidad de pensar, sino devolverle equilibrio. No apagar la mente, sino enseñarle a descansar. Mientras avanzas en este audiolibro encontrarás herramientas prácticas que interrumpen el ciclo de sobreanálisis. También descubrirás formas simples de entrenar la atención para no quedar atrapado en escenarios imaginarios. Y, a medida que el camino avance, verás que la claridad no llega con más esfuerzo, sino con menos ruido. La verdadera libertad mental no se consigue pensando más, sino pensando de manera diferente. Si sientes que este tema es parte de tu vida, este es un buen momento para permanecer aquí y seguir explorando juntos. Cada minuto que inviertes en comprender tu mente te acerca a la salida del laberinto. Y si deseas continuar aprendiendo sobre estos procesos y recibir más contenido que te ayude a romper este patrón, puedes apoyar este proyecto para que más personas encuentren calma en medio del ruido. Lo importante es que sepas que no estás solo. Millones de personas viven atrapadas en estos pasillos mentales sin saber que hay un camino hacia afuera. Este primer capítulo es la entrada. A partir de aquí, empezaremos a iluminar el laberinto desde dentro. No para destruirlo, sino para entenderlo. Y al entenderlo, se vuelve más fácil encontrar la salida. Así comienza la travesía hacia una mente más clara, más serena y más libre. A medida que avances, descubrirás que el laberinto no era un enemigo, sino un mapa antiguo que ya cumplió su función. A partir de hoy, puedes diseñar uno nuevo. Capítulo 2. ¿Qué es realmente el sobrepensamiento? Para entender por qué la mente se enreda, primero hay que distinguir dos procesos que suelen confundirse. Pensar es una herramienta natural. Es la capacidad de analizar, comprender y decidir. El pensamiento sano avanza, se mueve, genera claridad. Lleva de una idea a una conclusión. En cambio, el sobrepensamiento no crea claridad. Es un exceso de análisis que pierde dirección. Es como caminar en círculos creyendo que se avanza, cuando en realidad se vuelve al mismo punto una y otra vez. Es pensamiento sin descanso, sin pausa y sin resolución. El pensamiento funcional se parece a un río. Se mueve, fluye, atraviesa los obstáculos y encuentra un cauce. El sobrepensamiento se parece a un remolino. La energía es la misma, pero se queda atrapada girando en un punto fijo. Se analiza lo mismo desde todos los ángulos, esperando una certeza absoluta que nunca llega. La diferencia no está en la inteligencia, sino en el ritmo. Uno avanza. El otro gira.
La rumiación es el corazón del sobrepensamiento. Es el acto de repetir mentalmente una situación, un problema o un miedo, como si se pudiera cambiar el resultado solo por repasarlo. Quien rumia recuerda conversaciones viejas, imagina escenarios futuros, reescribe escenas que ya pasaron y repite frases que no puede soltar. Esta repetición no resuelve nada, pero da la sensación de estar haciendo algo. La mente se ocupa, aunque no avance. Ese es el truco. La ocupación mental se vuelve un sustituto de la solución. El ciclo de la rumiación sigue una secuencia casi invisible. Empieza con una preocupación, a veces pequeña. De esa preocupación surge un pensamiento que suena urgente. Luego aparece una idea que se siente peligrosa. Esa idea genera ansiedad. La ansiedad activa más pensamientos. Cada vuelta del ciclo crea la ilusión de que esta vez encontrará una respuesta definitiva. Pero no llega. Y al no llegar, se vuelve a empezar. Es un bucle que se alimenta de su propia energía. Los bucles mentales se forman porque el cerebro busca patrones que den sensación de control. Cuando una persona piensa demasiado, suele creer que anticipar todos los escenarios la protegerá. El cerebro interpreta ese esfuerzo como una forma de seguridad. Por eso se vuelve un hábito tan pegajoso. El sobrepensamiento se siente productivo incluso cuando es desgastante. Es adictivo porque da una falsa sensación de preparación. Pero esa sensación no resuelve nada, solo agota. Además, la mente repite lo que conoce. Si durante mucho tiempo se ha respondido al estrés con análisis excesivo, el cerebro lo convierte en una ruta rápida. Es como un camino de tierra que, por ser usado tantas veces, se transforma en sendero. Cada repetición fortalece esa vía. Por eso es tan fácil caer en el bucle incluso cuando uno sabe que no sirve. El cerebro funciona con eficiencia, no con lógica emocional. Prefiere usar el camino que ya está marcado antes que crear uno nuevo. Este hábito tiene efectos profundos en el cuerpo. El sobrepensamiento eleva los niveles de tensión. Hace que los músculos se mantengan alerta, como si un peligro estuviera cerca. La respiración se vuelve superficial. El pulso se acelera sin causa externa. La mente activa el mecanismo de supervivencia sin que haya una amenaza real. Con el tiempo, este estado constante de alerta se convierte en cansancio acumulado. El cuerpo se siente pesado aunque no haya esfuerzo físico. Es el desgaste de sostener pensamientos que nunca descansan. En el plano emocional, la rumiación genera incertidumbre y miedo. La persona empieza a desconfiar de sus propias decisiones. Cada opción parece riesgosa. Cada camino parece incompleto. Esto provoca que incluso tareas simples se vuelvan montañas mentales. La falta de claridad crea irritabilidad, ansiedad y tristeza. No porque la vida sea difícil, sino porque la mente está agotada de imaginar riesgos inexistentes. Las emociones se vuelven rehenes de los escenarios que la cabeza fabrica. La claridad mental se deteriora cuando la mente está saturada. El exceso de análisis impide avanzar. La persona intenta concentrarse, pero los pensamientos se interponen. Intenta tomar una decisión, pero el temor al error la frena. Intenta descansar, pero la mente sigue encendida. La capacidad de enfocarse se reduce, igual que la capacidad de confiar en el propio criterio. La mente se llena de ruido. Y entre más ruido hay, más difícil es escuchar la intuición, la lógica o el sentido común. Lo más curioso del sobrepensamiento es que nunca empieza con malas intenciones. Siempre nace del deseo de hacer las cosas bien. Del deseo de evitar dolor. Del deseo de no equivocarse. Pero esa búsqueda de seguridad absoluta se transforma en un laberinto que roba energía y tiempo. Nadie cae en este patrón por debilidad. Se cae por querer protegerse. Por querer garantizar que todo saldrá bien. Por querer controlar lo incontrolable. Reconocer la diferencia entre pensar y sobrepensar es el primer paso para recuperar el equilibrio. No se trata de dejar de pensar.
Se trata de pensar con dirección. De aprender a soltar cuando un pensamiento ya no aporta. De identificar cuando la mente está analizando para avanzar y cuando está analizando por miedo. Esta distinción abre espacio para cambiar el patrón. Permite comenzar a desactivar el ciclo antes de que se convierta en remolino. A lo largo de este audiolibro encontrarás herramientas prácticas para frenar esos bucles. Si deseas recibir más contenido que te guíe en este proceso, puedes apoyar este canal para que sigamos creando recursos de crecimiento emocional. Este espacio existe para que puedas construir una relación más sana con tu mente. Y cada paso que des en esa dirección hará que el laberinto interno pierda fuerza. Comprender qué es el sobrepensamiento no lo elimina de inmediato, pero cambia algo fundamental. Ya no se siente como un enemigo misterioso. Se revela como un hábito creado por necesidad. Y lo que se crea, puede transformarse. La mente, incluso la más inquieta, puede aprender nuevas rutas. Y esas nuevas rutas abren puertas que antes parecían cerradas. Al seguir adelante, comenzarás a notar que la salida del laberinto no está en pensar más, sino en pensar mejor. Capítulo 3. El origen oculto del pensamiento obsesivo. Hay momentos en los que la mente actúa como si fuera un antiguo archivista, buscando papeles viejos, señales olvidadas, escenas que quedaron guardadas hace años. No lo hace para torturar. Lo hace para proteger. Cada vez que aparece un pensamiento obsesivo, no surge de la nada. Es la repetición de una historia que la mente aprendió mucho antes de que uno pudiera darse cuenta. Una historia que alguna vez sirvió para crear seguridad, incluso si hoy solo crea ruido. La mente repite lo conocido porque lo conocido parece seguro. Cuando una persona vivió situaciones que exigían anticipar problemas, leer el ambiente o estar alerta a las reacciones de otros, el cerebro tomó nota. Guardó cada detalle como si fuera una instrucción para el futuro. Con el tiempo, esos recuerdos se transformaron en patrones automáticos. Pensar de más dejó de ser una elección y se convirtió en un mecanismo de defensa. La mente repite historias antiguas para evitar sentirse vulnerable. Repite recuerdos porque cree que la memoria es un mapa confiable. Sin embargo, ese mapa suele estar basado en una versión del mundo que ya no existe. Cada pensamiento obsesivo es una especie de eco. No un eco literal, sino emocional. Un eco de una etapa en la que uno tuvo que adivinar para protegerse, calcular para adaptarse o analizar todo para evitar un daño posible. Estos ecos se activan con estímulos pequeños, una conversación ambigua, un mensaje sin respuesta, una decisión importante que se aproxima. La mente, en su afán de prevenir, revive estrategias que funcionaron en el pasado. El problema es que esas estrategias siguen defendiendo a la persona incluso cuando ya no hay nada que defender. La raíz del pensamiento obsesivo casi siempre es la búsqueda de control. No control sobre otros, sino sobre el futuro. La mente cree que si puede prever cada escenario, entonces podrá evitar cualquier error, dolor o consecuencia indeseada. Esa necesidad de control absoluto se convierte en un motor silencioso que empuja a analizar todo, incluso lo que no necesita análisis. De hecho, la gran paradoja es que quien sobrepiensa no lo hace porque le guste pensar. Lo hace porque teme perder el control. Esa búsqueda constante de control crea un cansancio profundo. Las decisiones simples se transforman en asuntos enormes. Elegir una palabra, enviar un mensaje, cambiar de dirección en un proyecto, todo parece cargado de importancia. La persona siente que cualquier detalle podría desencadenar un problema. Este estado mental forzado se confunde muchas veces con perfeccionismo, pero el perfeccionismo solo es una capa superficial. Debajo está el miedo a que algo salga mal. En este punto aparece un mito poderoso y engañoso, la idea de que existe un pensamiento perfecto. La mente hiperactiva actúa como si hubiera una forma ideal de analizar cada situación. Como si existiera un nivel de reflexión tan preciso que evitara cualquier consecuencia negativa. La realidad es que ese pensamiento perfecto no existe. Jamás ha existido.
Ningún análisis puede garantizar que una decisión será impecable. Ninguna reflexión elimina por completo la incertidumbre. Aún así, la mente busca esa perfección imposible y se queda atrapada en el intento. Creer en ese mito es como intentar capturar humo con las manos. Se puede intentar una y otra vez, pero nunca se logra. La mente se convence de que necesita una respuesta total antes de actuar, pero esa respuesta no llega. Lo único que llega es la repetición. Y esa repetición alimenta el ciclo del pensamiento obsesivo. La mente se convence de que si piensa un poco más, si analiza un ángulo nuevo, si repasa la situación con más detalle, quizá esta vez se obtenga la claridad definitiva. Ese quizá mantiene el ciclo vivo. Lo importante es comprender que el sobrepensamiento no es una señal de mayor inteligencia. Tampoco es una expresión de profundidad emocional extraordinaria. Es un estado de hiperalerta. La mente se comporta como si hubiera un peligro cerca, incluso cuando no lo hay. Es un reflejo condicionado. Una reacción automática. La persona no piensa de más porque quiera hacerlo, sino porque su sistema emocional está funcionando en un modo que prioriza la seguridad por encima de la tranquilidad. Las señales de esta hiperalerta están por todas partes. Una de ellas es la sensación constante de urgencia mental. Todo parece urgente, incluso lo que no lo es. Otra señal es la incapacidad de soltar un pensamiento. La mente lo trae de vuelta como si fuera una tarea pendiente. También está la necesidad de buscar aprobación o certezas externas. No porque la persona no confíe en sí misma, sino porque la mente quiere reducir el riesgo al mínimo. Cualquier duda se convierte en una llamada de emergencia. Cualquier ambigüedad se convierte en un vacío que hay que llenar. Incluso el cuerpo delata este estado. La tensión muscular aparece sin causa física. La respiración se vuelve superficial. El corazón late más rápido en momentos que no justifican esa reacción. El cuerpo y la mente trabajan juntos en un modo de alerta que se activa por situaciones normales. Es un reflejo aprendido, no un defecto personal. Lo que ocurre es que el sistema emocional está usando parámetros antiguos para situaciones modernas. Comprender este origen oculto abre una puerta importante. Si la mente repite historias antiguas, entonces es posible enseñarle nuevas. Si busca control por miedo, entonces es posible entrenarla para tolerar la incertidumbre sin entrar en pánico. Si persigue la perfección, entonces es posible mostrarle que la vida se mueve incluso cuando las decisiones no son perfectas. Y si funciona en hiperalerta, entonces puede aprender a bajar la guardia sin sentirse en peligro. A medida que avances en este proceso, descubrirás que el pensamiento obsesivo no se combate con más análisis, sino con nuevas reglas internas. Es un trabajo de reeducación mental. Y si este contenido te está ayudando, puedes apoyar este proyecto para que podamos seguir creando audiolibros que acompañen este tipo de procesos. Cada voz, cada escucha, cada paso transforma la relación con la mente. El objetivo no es apagar la mente, sino volverla a un lugar habitable. Un espacio donde pensar no duela. Donde analizar no paralice. Donde una idea no se convierta en un laberinto, sino en un punto de partida. El origen del pensamiento obsesivo es antiguo, pero su transformación puede empezar ahora. Y lo que descubrirás es que la claridad no surge de controlar todo, sino de aprender a confiar en tu capacidad para avanzar incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Esto marca el inicio de una mente más equilibrada, más serena y más libre de los ecos del pasado. Capítulo 4. El laberinto desde adentro, los 3 corredores principales. Cuando una persona queda atrapada en el sobrepensamiento, no lo vive como un concepto abstracto. Lo vive como un recorrido interior. Como si la mente fuera un gran laberinto con pasillos que se repiten y luces que titilan sin dar claridad. Cada giro mental lleva a un corredor distinto, pero todos comparten algo en común, ninguno ofrece una salida real. Solo mantienen a la persona caminando sin descanso. Para comprender cómo funciona este laberinto interno,
es necesario entrar en sus 3 corredores principales. Ellos explican por qué la mente se pierde, por qué se desgasta y por qué parece imposible detener los pensamientos cuando empiezan a tomar fuerza. El primer corredor es el del futuro catastrófico. Es el espacio donde la ansiedad anticipatoria se instala como una niebla que distorsiona todo. Aquí, el futuro no se vive como posibilidad, sino como amenaza. La mente proyecta escenarios que aún no existen y los llena de fallos, rechazos, pérdidas o consecuencias negativas. No importa si la situación es pequeña o grande, el futuro se imagina desde el peor ángulo posible. La persona se pregunta qué pasaría si algo sale mal, si alguien juzga, si ocurre un error, si la decisión elegida no es la correcta. Cada duda se convierte en una película mental con un final oscuro. Este corredor engaña porque parece responsable. La mente cree que se está preparando, que está siendo precavida, que anticipar lo peor es una forma de protegerse. Pero en realidad este hábito no evita el dolor. Solo adelanta un sufrimiento que aún no es real. La ansiedad anticipatoria roba energía antes de que algo ocurra. Consume claridad antes de que exista un desafío. Y mientras más se recorre este pasillo, más se fortalece la idea de que el futuro es peligroso. Es un corredor ancho, lleno de imágenes imaginarias, pero vacío de hechos. Y, sin embargo, puede sentirse tan real como la vida misma. El segundo corredor del laberinto es el del pasado rumiado. Aquí se guardan errores antiguos, culpas que no terminan de apagarse y recuerdos que parecen tener vida propia. Este pasillo tiene su propia lógica. La mente cree que revisar el pasado una y otra vez permitirá corregir algo, limpiar la culpa o encontrar una razón clara para lo que ocurrió. No importa si el hecho sucedió hace días o hace muchos años, la mente lo toma, lo gira, lo analiza y lo repite, como si al revisarlo se pudiera modificar su desenlace. En este corredor, cada recuerdo se convierte en un espejo que distorsiona. Una conversación que salió mal se vuelve una prueba de incapacidad. Una mala decisión se convierte en un recordatorio constante de lo que podría repetirse. La persona carga con lo que ya pasó como si fuera un equipaje que no puede dejar en el suelo. El pasado se recicla. No se observa para aprender, sino para castigarse. Y ese castigo no trae crecimiento, solo agotamiento emocional. La rumiación del pasado tiene una trampa especial, crea la ilusión de que pensar más ayudará a entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Pero la comprensión nunca llega. El pensamiento gira sin avanzar, alimentando sentimientos de culpa o vergüenza que no pertenecen al presente. Este corredor es oscuro no porque el pasado sea terrible, sino porque la mente no permite que quede en su tiempo. Lo arrastra, lo resucita y lo convierte en una sombra que tapa el ahora. El tercer corredor del laberinto es el del autoexamen infinito. Aquí vive el hipercriticismo. Es el espacio donde la mente actúa como una lupa intensa que revisa cada rasgo, cada acción, cada palabra, cada gesto. No busca equivocaciones reales, sino fallos imaginados. La persona siente que debe analizarse constantemente para asegurarse de estar haciendo todo bien. Pero ese examen nunca termina. La perfección se convierte en una meta imposible. La necesidad de certeza absoluta se vuelve una brújula que nunca apunta hacia un lugar concreto. En este corredor la mente se vuelve jueza, fiscal y jurado. Evalúa todo, desde la forma en que se saludó a alguien hasta la manera en que se exprime una emoción. Cada detalle parece susceptible de juicio. Cada decisión se revisa como si fuera definitiva. La persona empieza a dudar de sí misma incluso en situaciones donde antes actuaba con naturalidad. El autoexamen constante erosiona la confianza interna. Hace creer que cualquier error es una señal de inadecuación. La mente se convierte en un observador crítico que nunca descansa. Lo más desgastante de este corredor es que se siente familiar. Muchas personas crecieron escuchando que debían ser impecables, que equivocarse era peligroso, que fallar tenía consecuencias importantes. Esa memoria emocional se convierte en una lupa interna que observa todo con dureza.
Pero este examen no produce autocrecimiento. Produce miedo. Y el miedo alimenta el ciclo del sobrepensamiento, atrapando a la persona en un círculo que no tiene final. Cada uno de estos corredores cumple la misma función: mantener la mente en un estado de vigilancia constante. La ansiedad anticipatoria mira al futuro con temor. La rumiación revive el pasado como si pudiera cambiarse. El hipercriticismo examina el presente como si fuera una prueba. Juntos construyen el laberinto. Juntos mantienen la hiperalerta emocional encendida. Y aunque parezcan distintos, los tres nacen del mismo origen: la necesidad profunda de sentirse seguro. Explorar estos pasillos desde dentro no busca señalar defectos. Busca nombrar lo que ocurre para que deje de ser invisible. Cuando una persona reconoce en qué corredor está, puede empezar a moverse con más conciencia. Puede frenar antes de entrar en un remolino. Puede dar pasos que no respondan al miedo, sino a la claridad. Este conocimiento es una forma de luz. No destruye el laberinto de inmediato, pero permite ver su estructura. Y lo que se ve con claridad deja de tener el mismo poder. Si este recorrido te está ayudando a comprender lo que ocurre dentro de tu mente, puedes apoyar este canal para que sigamos creando contenido que acompañe estos procesos. Cada persona que encuentra claridad ayuda a que otros también salgan del laberinto. El camino continúa. Y en los próximos capítulos descubrirás cómo desmontar estos corredores uno por uno, hasta transformar la forma en que tu mente se mueve, siente y decide. Cada avance, por pequeño que sea, abre un espacio nuevo para respirar. Y ese espacio es el inicio de una libertad mental que siempre ha estado esperándote. Capítulo 5. ¿Cómo funciona la salida? Principios del control mental sano. Hay un punto en el camino donde el oyente siente que ya entendió el laberinto, ya identificó las paredes, ya reconoció los pasillos que lo atrapaban, pero aún no sabe cómo encontrar la puerta. Esa sensación de estar a un paso de resolverlo y, al mismo tiempo, seguir varado en el mismo lugar. Es normal. A la mente le cuesta soltar sus viejas rutinas porque fueron construidas para protegerte, incluso cuando hoy ya no cumplen esa función. Por eso este capítulo no pretende darte más análisis, pretende darte dirección mental, la brújula que tu cabeza ha intentado improvisar sin demasiado éxito. La salida no se encuentra pensando más fuerte sino pensando con intención. Durante años, quizá confundiste claridad con sobreanálisis. Te repetiste que si revisabas las cosas una vez más, si analizabas cada detalle, si encontrabas la interpretación correcta, por fin sentirías alivio. Pero el alivio no vino. Y no vino porque el cerebro no libera tensión cuando acumula más pensamiento. Libera tensión cuando recibe una orden. Es como un caballo nervioso, no se calma si lo miras, se calma si lo guías. Esa es la verdadera entrada al control mental sano, entender que no se trata de luchar con tus pensamientos sino de conducirlos. Hay una idea clave que cambia el juego: no controlas lo que piensas primero, pero sí controlas hacia dónde dejas que vaya tu atención. Esa distinción es la llave maestra. Tu primer pensamiento puede ser caótico, ansioso o pesimista, pero tu segundo pensamiento puede ser consciente, elegido y firme. Ese segundo pensamiento es la primera piedra de una mente bajo dirección. No se trata de eliminar el ruido, se trata de elegir qué música vas a escuchar en medio de él. Cuando logras esto, el bucle pierde fuerza porque ya no tiene el poder de arrastrarte. En ese cambio de enfoque aparece una de las prácticas más potentes: decidir qué pertenece a tu esfera de control y qué no. La mente obsesiva suele querer extender su territorio a todo, como si preocuparse fuera un acto de responsabilidad. Pero cuando intentas controlar lo incontrolable, tu energía se fuga en miedo y anticipación. Cuando te enfocas solo en lo que está en tus manos, algo dentro de ti se ordena. Ya no necesitas predecir al futuro ni corregir el pasado, necesitas actuar en lo inmediato. Tus pensamientos se vuelven más simples, más concretos, más útiles. Aquí aparece una invitación que podría transformar el rumbo de quienes te rodean.
Si algo de lo que escuchas hoy te libera o te da paz, comparte este audio con alguien que esté llevando demasiado peso en su mente. A veces un solo mensaje puede ser la cuerda que alguien necesitaba para subir un escalón interno. El siguiente principio es la interrupción consciente. Es lo opuesto al impulso del sobrepensador, que cree que para solucionar algo debe seguir pensando. La interrupción consciente funciona como un corte limpio. Cuando tu mente empieza a girar, no esperas a que termine la vuelta, la detienes tú. No con fuerza, sino con dirección. Nombras lo que quieres sentir, nombras lo que necesitas hacer, nombras lo que es real ahora. Esa acción de nombrar no es un detalle menor. La mente sigue lo que pronuncias. Sigue las palabras que eliges, no las que temes. Cuando dices necesito respirar, la atención va al cuerpo. Cuando dices esto no es urgente, el ritmo baja. Cuando dices basta, estás marcando un límite interno que la mente empieza a respetar. Muchos creen que controlar la mente es un acto de fuerza, pero la fuerza solo crea más tensión. El control sano es un acto de presencia. No quieres empujar a la mente, quieres enseñarle el camino. Al principio tendrás que repetir el gesto. Interrumpir. Nombrar. Dirigir. Una y otra vez. Pero llegará un día donde lo harás sin darte cuenta, igual que respiras, igual que caminas. Y ese día descubrirás que ya no vives atrapado en la cabeza. Vives en tu vida. Si este audiolibro te está dando claridad, recuerda apoyar el canal para que podamos seguir creando contenidos profundos y útiles. Cada gesto, por pequeño que parezca, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también están buscando una salida. A medida que avanzas, notarás que tu mente no necesita la perfección que siempre le exigiste. Necesita coherencia. Necesita dirección. Necesita verdad. Cuando tu atención sabe dónde ir, los pensamientos dejan de ser un enemigo y se convierten en herramientas. Y en el fondo, ese siempre fue el objetivo. No eliminar tus pensamientos, sino usarlos a tu favor sin que ellos decidan tu estado interno. El camino hacia afuera no es inmediato, pero es inevitable cuando entiendes estos principios. Tu mente puede aprender. Tu mente puede soltar. Tu mente puede ordenarse. La salida existe, y cada vez que eliges dónde poner tu atención, das un paso hacia ella. Cuando estés listo podemos avanzar al siguiente capítulo y profundizar aún más en las herramientas para dominar la mente desde un lugar de calma y no de lucha. Capítulo 6. Técnicas prácticas para desactivar el sobrepensamiento. Hay momentos en los que el ruido dentro de la cabeza se vuelve tan intenso que parece ocupar todo tu cuerpo. Sientes la presión en el pecho, la tensión en la mandíbula, el hormigueo en los brazos. Parece que tu mente está acelerada y al mismo tiempo atrapada. Y duele. No solo por lo que piensas, sino por lo que te impide vivir. En esos momentos, uno quisiera tener un botón para apagar el exceso. No para dejar de sentir, sino para dejar de girar sin sentido. La buena noticia es que ese botón existe, no como un interruptor mágico, sino como una serie de acciones concretas que devuelven dirección a tu mente. Este capítulo es ese kit de emergencia. Detener el bucle, interrupción verbal o física. Detener el bucle no es un acto heroico ni un gesto dramático. Es una pequeña acción que corta un proceso automático que llevaba demasiadas horas funcionando solo. La mente obsesiva gira porque nadie le pone un límite. Se enciende como una máquina sin supervisor. Por eso la interrupción verbal o física funciona tan bien. Es un freno que no nace del pensamiento, sino del cuerpo y de la intención. Cuando pronuncias una palabra como basta o alto, el cerebro recibe una señal muy distinta a la que envía el pensamiento repetitivo. Los pensamientos son internos y silenciosos, se mueven dentro de los mismos circuitos. En cambio, la voz activa rutas sensoriales completamente diferentes. Abre un canal externo. Ese contraste produce un corte en la continuidad del bucle. Es como encender una luz en medio de un corredor oscuro.
No elimina el pasillo, pero cambia la atmósfera lo suficiente para que recuperes el control. La interrupción física actúa de una forma parecida, pero a través del cuerpo. Cuando das un pequeño golpe suave con la mano en la mesa, cuando cambias de postura, cuando te pones de pie o aprietas la palma durante un segundo, estás enviando una orden al sistema nervioso. Le estás diciendo detente, hay un cambio. Ese cambio obliga a la mente a reajustarse. La saca de la línea de pensamiento que llevaba y la trae al presente. No se trata de violentarte ni de imponer fuerza. Es un recordatorio corporal de que estás aquí y no dentro de la tormenta mental. Estas interrupciones funcionan porque el sobrepensamiento depende del ritmo. Los pensamientos obsesivos necesitan continuidad para crecer. Se encadenan como vagones de tren. Si rompes un vagón, el tren no puede avanzar. Esa ruptura pequeña interrumpe el impulso y te permite elegir una dirección distinta. Lo importante es entender que no lo haces para ganarle a la mente, sino para recuperar tu derecho a decidir. Y hay algo aún más profundo. Cuando te escuchas a ti mismo pronunciar una palabra firme o cuando sientes el movimiento físico que detiene el flujo, recuperas agencia. Recuperas la sensación de que puedes influir en tu estado interno. Eso, por sí solo, baja la ansiedad. El cuerpo responde con un descenso en la tensión y la mente comienza a reorganizarse. Esta técnica no borra los pensamientos. No tiene que hacerlo. Solo tiene que poner un punto y aparte donde antes había una frase interminable. Ese pequeño acto abre un espacio para la calma, para la claridad, para elegir. Y ese espacio es el inicio del control mental sano. Técnica del pensamiento externo, sacarlo de la cabeza al papel. Hay pensamientos que no deberían quedarse viviendo dentro de ti porque allí se vuelven gigantes. La mente no está diseñada para almacenar ideas sueltas, interpretaciones, posibilidades, miedos, planes, dudas y proyecciones al mismo tiempo. Cuando lo hace, colapsa. Ese colapso no es un error personal, es simplemente biología. Según la investigación clásica de George Miller, la memoria de trabajo solo puede sostener unos pocos elementos a la vez. Cuando supera ese límite, el sistema se satura y aparece el ruido mental. Es en esa saturación donde nace el sobrepensamiento. Por eso la técnica del pensamiento externo funciona tan bien. No es terapia creativa, es ingeniería mental básica. Cuando colocas un pensamiento afuera de tu cabeza, especialmente en un papel, sucede algo muy poderoso, el cerebro deja de sostener ese contenido con sus recursos internos. Literalmente se libera espacio cognitivo. La tensión baja porque ya no estás cargando la idea, solo estás observándola. El acto de escribir no es casualidad. Al escribir, el cerebro activa regiones motoras y visuales, lo que interrumpe las rutas repetitivas del pensamiento obsesivo. Es como abrir una ventana en una habitación cargada. Allí entra aire. Entran perspectivas nuevas. Entra la posibilidad de ver tu pensamiento como un objeto y no como una verdad absoluta. La escritura convierte lo intangible en manejable. Cuando lo lees en papel, la mente deja de tratarlo como una amenaza. Pierde dramatismo. Lo ves con ojos más racionales. Lo puedes analizar sin que te absorba. Muchas personas descubren que lo que parecía un monstruo mental no era más que un comentario exagerado, una suposición sin evidencia o un miedo que se repetía desde hace años. El papel te devuelve proporción. Existe otra razón por la que esta técnica rompe el bucle: escribir obliga a organizar lo que piensas. La rumiación es caótica, circular y sin estructura. La escritura exige orden. Obliga a tu mente a poner sujeto, verbo, causa y contexto. Ese orden ya es sanación. La repetición pierde impulso porque ahora tiene forma, límites y bordes. Este proceso también calma al sistema nervioso. La neurociencia muestra que verbalizar o escribir una emoción reduce la activación de la amígdala, la zona del cerebro encargada de la alarma interna. Por eso cuando escribes, sientes que algo se desprende del cuerpo.
No es magia, es regulación emocional. La palabra escrita actúa como válvula de liberación. Lo más interesante es que escribir no solo desmonta el pensamiento obsesivo, también te muestra un patrón. Te revela qué frase se repite, qué miedo insiste, qué tema vuelve una y otra vez. Ese descubrimiento es oro puro para salir del laberinto, porque ya no peleas con sombras. Estás viendo el mapa desde arriba. La técnica del pensamiento externo no busca que escribas bonito ni perfecto. Busca que saques de tu cabeza lo que te está ocupando sin permiso. Ese acto es un primer paso hacia la claridad. Cuando el pensamiento sale al papel, la mente recupera espacio. Recupera ritmo. Recupera silencio. Y desde ese silencio, puedes elegir de nuevo. Respiración de reinicio. La mente no puede sostener un bucle obsesivo si el cuerpo abandona el estado de alerta. Esa es la base fisiológica que hace que la respiración de reinicio funcione. El sobrepensamiento no es solo un fenómeno mental, también es un estado biológico. Cuando el cuerpo está en modo amenaza, la mente produce más ideas de vigilancia, más escenarios catastróficos, más repeticiones. No lo hace para molestarte, lo hace para protegerte. Pero esa protección se convierte en un encierro cuando no puedes apagarla. Aquí es donde entra la respiración como herramienta. No es una recomendación superficial. Es una palanca directa sobre el sistema nervioso. Según estudios de la Universidad de Stanford dirigidos por Andrew Huberman, la exhalación lenta activa el freno natural del cuerpo, el sistema parasimpático, que reduce la ansiedad y la hiperactividad mental. Cada vez que exhalas más tiempo del que inhalas, envías una señal clara al cerebro: no estamos en peligro, podemos bajar la guardia. La respiración de reinicio no tiene que ser sofisticada. Funciona incluso si solo haces una secuencia básica. Inhalas en 4 tiempos, exhalas en 6. 3 ciclos. Ese pequeño patrón cambia tu química interna. La frecuencia cardíaca baja, los músculos se relajan y la mente pierde combustible. La rumiación necesita tensión para sostenerse. Cuando la tensión cae, el pensamiento repetitivo se vuelve lento, torpe y fácil de detener. También hay un aspecto psicológico. Cuando respiras de esta forma, vuelves a habitar tu cuerpo. El sobrepensador vive demasiado en la mente y se desconecta de las sensaciones físicas. Esa desconexión crea más ansiedad, porque sin sentir el cuerpo, todo se vuelve más abstracto y más amenazante. La respiración te trae de vuelta al presente. Es como regresar de un viaje muy lejos para darte cuenta de que estás aquí, en este espacio, en este momento, y no en los escenarios imaginados que tu mente estaba fabricando. La ciencia también muestra que la respiración consciente mejora la comunicación entre la corteza prefrontal y la amígdala. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que toma decisiones, organiza ideas y regula impulsos. La amígdala es la alarma interna. Cuando respiras lento, esa conexión se fortalece y la parte racional recupera liderazgo. No es que el miedo desaparezca, pero deja de mandar. Deja de decidir por ti. Hay algo más que sucede y pocas personas mencionan. La respiración de reinicio rompe el estado de trance del pensamiento. Un bucle obsesivo es como un encantamiento, no te das cuenta de que estás dentro. Solo sigues pensando. Cuando haces una respiración consciente, interrumpes ese hechizo. Te das cuenta de que estabas atrapado y vuelves a sentir que puedes dirigir tu mente. Esa sensación de control interno es la primera grieta en el muro de la rumiación. Con 3 respiraciones, la mente no cambia su historia, pero cambia su velocidad. Con 1 minuto de respiración, cambia el tono emocional. Y cuando el tono cambia, el pensamiento pierde autoridad. Lo ves con más distancia. Lo escuchas sin creerlo todo. Y en esa distancia, aparece un espacio donde la calma no se siente como un lujo, sino como una posibilidad real. Mini decisiones de 20 segundos para romper el perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de los motores ocultos del sobrepensamiento. No se presenta como un enemigo,
se disfraza de responsabilidad, de deseo de hacer las cosas bien, de querer evitar errores. Pero detrás de ese disfraz trabaja con un objetivo muy simple: evitar que actúes. La mente perfeccionista no teme a la acción, teme al juicio. Por eso posterga, analiza demasiado, revisa cada detalle y repite la misma duda una y otra vez. No lo hace porque seas indeciso, lo hace porque tu sistema interno cree que solo lo perfecto es seguro. Aquí es donde entran las mini decisiones de 20 segundos, una técnica sorprendentemente efectiva para desactivar ese perfeccionismo paralizante. Su poder no está en la acción que realizas, sino en lo que rompe dentro del cerebro. Según investigaciones del psicólogo Timothy Pychyl, especialista en procrastinación, la mayor resistencia ocurre en el inicio de la acción, no en la acción misma. El primer segundo es el más pesado. El resto, casi siempre, fluye con naturalidad. Esta técnica reduce la demanda mental al mínimo para atravesar ese primer segundo. La regla es simple: no decides terminar algo, solo decides hacer una acción que tome 20 segundos. Mover un objeto. Abrir un archivo. Escribir una frase. Enviar un mensaje corto. Preparar un vaso de agua. Dar un paso. No estás comprometiéndote con la tarea completa, solo estás activando el sistema de arranque del cerebro. Esta activación moviliza dopamina, el neurotransmisor del inicio, lo que reduce la sensación de amenaza asociada a la acción. Y una vez que empiezas, el cuerpo y la mente ya no sienten el mismo peso emocional. El perfeccionismo pierde fuerza porque su alimento es la expectativa imposible. Quiere que todo salga impecable, sin errores, sin fallos, sin ambigüedad. Pero una acción mínima no puede ser perfecta ni imperfecta. Es demasiado pequeña para ser juzgada. Eso desarma por completo al mecanismo interno que te frenaba. Es como entrar a una habitación por una rendija cuando antes intentabas derribar la puerta. A nivel neurobiológico, esta técnica también funciona porque interrumpe la activación de la respuesta de estrés. El cerebro interpreta la acción, por pequeña que sea, como señal de seguridad. Acción significa avance. Avance significa control. Control significa reducción de peligro. La ansiedad baja. La rumiación pierde intensidad. De pronto, la tarea que parecía una montaña se siente manejable. Además, hay un efecto acumulativo. 20 segundos de acción no solo rompen la parálisis, también crean un pequeño registro interno de victoria. Ese registro alimenta tu autoconfianza. Le demuestra a tu mente que no necesitas garantías perfectas para moverte. Al repetirlo varias veces al día, entrenas a tu cerebro para actuar antes de pensar demasiado. Recuperas rapidez. Recuperas espontaneidad. Recuperas capacidad para decidir sin esperar una señal que nunca llega. Lo más interesante es que estas microacciones no solo transforman el momento, también transforman tu identidad. Empiezas a verte como alguien que avanza, alguien que toma pequeñas decisiones, alguien que no se queda atrapado en el análisis. Esa percepción interna es una de las formas más profundas de cambiar hábitos mentales. La identidad tiene más fuerza que la motivación. Y cuando tu identidad deja de ser la de alguien que piensa demasiado antes de actuar, el perfeccionismo se queda sin territorio donde operar. Las mini decisiones de 20 segundos no buscan que hagas más. Buscan que destrabes tu inicio. Y cuando destrabas el inicio, descubres que el movimiento genera claridad, mientras que la inacción alimenta el miedo. Este es el tipo de herramienta simple que parece insignificante hasta que la usas. Y cuando la usas, sientes que tu mente deja de ser un freno y empieza a ser un vehículo que responde cuando lo llamas. La pregunta que recalibra: ¿esto me sirve o me desgasta? El sobrepensamiento es como un laberinto diseñado por un arquitecto con demasiado tiempo libre, pasillos que se repiten, puertas que dan al mismo lugar, esquinas donde nada cambia. Uno puede pasarse horas caminando dentro sin avanzar ni un metro. Lo curioso es que la mente no se queda atrapada porque sea débil,
sino porque es demasiado eficiente. Busca soluciones, intenta anticipar riesgos, quiere protegerte. Pero esa eficiencia se vuelve en tu contra cuando no existe una salida clara. La mente sigue pensando porque no sabe que ya no necesita pensar. Aquí aparece una herramienta tan pequeña que casi parece un truco, pero tiene la fuerza de una brújula en medio de la niebla. La pregunta ¿esto me sirve o me desgasta? No es filosófica ni moral. Es una pregunta funcional, casi mecánica, diseñada para recalibrar la dirección del pensamiento. Funciona como un interruptor que pasa del modo rumiar al modo evaluar. La razón por la que esta pregunta tiene tanto poder está respaldada por varios estudios sobre metacognición, que es la capacidad del cerebro para observar sus propios procesos. Según el trabajo de Adrian Wells, uno de los principales investigadores en terapia metacognitiva, el problema del sobrepensamiento no es el contenido del pensamiento, sino la relación que estableces con él. Te lo crees demasiado. Lo asumes como necesario. Le das autoridad. Esta pregunta rompe esa ilusión porque obliga a evaluar el pensamiento desde fuera. Te convierte en observador, no en rehén. Cuando formulas la pregunta, el cerebro activa zonas del córtex prefrontal asociadas con el control ejecutivo, la misma región que utilizas cuando tomas decisiones, planificas o detienes un impulso. Esa activación cambia literalmente la química del momento, reduce actividad en la amígdala, el centro emocional que genera alarma, y aumenta la sensación de claridad. No es magia, es neurología. Pensar esto me sirve, mueve la mente del terreno emocional al terreno funcional. Es como pasar de neblina a piso firme. Lo interesante es que la pregunta no exige respuestas complejas. De hecho, si la respuesta tarda demasiado, ya sabes que ese pensamiento probablemente te desgasta. Los pensamientos útiles se sienten concretos, accionables, con dirección. Los que desgastan se sienten repetitivos, vagos o cargados de miedo. La pregunta corta el nudo porque revela esa diferencia en segundos. A veces ni siquiera necesitas decir la respuesta en voz alta, tu cuerpo la siente. Esta herramienta también funciona porque contradice uno de los sesgos cognitivos más comunes, la idea de que pensar más produce mejores resultados. La ciencia es bastante clara en lo contrario. Estudios sobre rumiación emocional, como los de Susan Nolen o Eczema, muestran que pensar de más no mejora la claridad, sino que amplifica preocupación, ansiedad y sensación de incompetencia. La mente hundiéndose en sí misma no encuentra soluciones, encuentra más dudas. La pregunta interrumpe este patrón como un torniquete mental. Detiene la hemorragia de energía. Además, hay algo profundamente liberador en su simpleza. No te pide justificarte, no te pide ser sabio, no te pide ser perfecto. Solo te invita a distinguir entre dos caminos. Sirve o desgasta. Avanza o drena. Construye o enreda. Esta dicotomía clara reduce el ruido interno y devuelve agencia. Te recuerda que no tienes que luchar contra cada pensamiento. Solo tienes que elegir cuál alimentar. Con el tiempo, la práctica frecuente convierte esta pregunta en una especie de reflejo automático. La mente empieza a detectar más rápido cuando un pensamiento deja de ser útil y te saca del camino. Y cuando ese reflejo se vuelve parte de tu día, el sobrepensamiento pierde su fuerza. No porque desaparezca, la mente siempre pensará, sino porque ya no te arrastra. Tú decides cuál pensamiento merece tu energía y cuál puede irse sin ceremonia. Este tipo de pregunta parece sencilla, pero cambia la arquitectura interna de cómo te relacionas contigo. Hace que tu mente te responda en lugar de dominarte. Te devuelve dirección. Y la dirección, más que la ausencia de pensamiento, es lo que realmente te libera del exceso de análisis. Una herramienta pequeña que mueve grandes engranajes. Una brújula mental siempre disponible en el bolsillo. Cuando la mente se desvía, ¿cómo reconocer el inicio del bucle antes de que te atrape? El sobrepensamiento rara vez empieza con una tormenta. Lo habitual es que comience como una corriente suave, casi imperceptible, que se forma a partir de un pensamiento aislado.
Una duda. Un recuerdo. Una sensación incompleta. La mente toma ese punto de partida y empieza a expandirlo. Lo que parece un intento inocente por comprender mejor una situación termina transformándose en un ciclo repetitivo y desgastante. Este capítulo explora ese momento previo, el instante en que los engranajes internos empiezan a girar fuera de ritmo y la mente se desvía hacia el bucle obsesivo. Comprender este inicio es crucial. Nadie puede desactivar un patrón que todavía no reconoce. La mayoría de las personas comienzan a notar el sobrepensamiento cuando ya están dentro, el pecho cargado, la atención dispersa, la cabeza generando preguntas sin final. Pero el proceso se inicia mucho antes, tiene señales específicas, sutiles, que pueden identificarse para intervenir a tiempo. 1. El microdesencadenante, la chispa que activa la maquinaria mental. Siempre hay un disparador. No necesita ser grande. Un comentario ambiguo, una notificación que no se responde, un gesto mal interpretado, una frase que suena distinta cuando alguien la repite por dentro. El sistema nervioso detecta esa señal, consciente o inconscientemente, y activa una respuesta de vigilancia. En ese instante, ocurre algo clave, la mente pasa de la observación al análisis anticipado. Neurocientíficamente, este cambio está asociado con una mayor actividad en la red por defecto, el sistema que se enciende cuando la mente comienza a recrear escenarios internos, pasado o futuro. A mayor incertidumbre emocional, mayor actividad en esa red. Ese es el verdadero inicio del bucle. 2. El deslizamiento hacia la interpretación emocional. El sobrepensamiento no surge del pensamiento racional, sino de la combinación entre pensamiento y emoción no resuelta. El cerebro interpreta la señal inicial como un posible riesgo, y la emoción se adelanta al análisis. ¿Y si? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué significa exactamente? ¿Hice algo mal? No es un proceso lógico, es un intento del sistema nervioso por recuperar una sensación de control. Esta fase es especialmente silenciosa. Muchos creen que aún están simplemente pensando, pero el tono interno ya cambió. La mente no busca entender, busca protegerse. Y cuando la mente intenta protegerse mediante preguntas, la espiral ya está en marcha. 3. La presión interna por cerrar el ciclo. Cada bucle mental tiene una cualidad repetitiva porque la mente está intentando completar algo que emocionalmente quedó abierto. La psicología lo llama tensión cognitiva, la incomodidad que aparece cuando una situación queda sin resolver. El cerebro, orientado a la resolución, insiste. Repite. Ajusta. Reinterpreta. Sin embargo, cuando no hay una respuesta clara o controlable, como suele ocurrir con pensamientos relacionados con el futuro, la percepción de otros o el pasado, el ciclo nunca se cierra. Y la mente, convencida de que debe insistir, intensifica la actividad. El inicio del bucle ocurre exactamente aquí, cuando aparece la idea de que si pienso un poco más, lo voy a resolver. Ese es el engaño más frecuente del sobrepensamiento. 4. Las primeras señales físicas del bucle. Antes de que el bucle sea evidente, el cuerpo ya ha enviado avisos. Los signos suelen ser sutiles, un leve aumento del ritmo cardíaco, tensión en la mandíbula, dificultad para mantener la mirada en un punto, respiración corta, microgestos repetitivos. Estas señales aparecen porque la ansiedad cognitiva activa el sistema nervioso simpático, el circuito que prepara al cuerpo para enfrentar amenazas. El cuerpo detecta el bucle antes que la mente. Por eso aprender a leer estas pistas es fundamental para intervenir a tiempo. La tensión física no significa estoy preocupado, sino mi mente está por entrar en un patrón repetitivo. 5. El punto de no retorno del pensamiento, cuando deja de ser análisis. Hay un momento crítico en el que el pensamiento deja de ser útil y se transforma en un ciclo. Ese punto llega cuando las preguntas cambian de naturaleza. No son preguntas que buscan información. Son preguntas que buscan aliviar una incomodidad emocional. La diferencia es abismal. Pensar es una herramienta.
sobrepensar es un intento emocional de autoprotección que utiliza el pensamiento como vehículo. Cuando la mente se desvía hacia ese mecanismo, los pensamientos se vuelven circulares, las emociones se amplifican y la sensación de urgencia aumenta. Identificar ese cruce permite intervenir antes de quedar atrapado en horas de rumiación. 6. Reconocer el inicio del bucle para interrumpirlo. La razón para estudiar este proceso es sencilla: detener el sobrepensamiento no depende de tener una mente más fuerte, sino de tener una mente más consciente. Cuando alguien identifica el primer paso, el microdesencadenante, la interpretación emocional, la tensión física, la repetición anticipada, puede intervenir con técnicas sencillas antes de que el ciclo se cierre. Es imposible controlar un bucle que ya tomó fuerza, pero sí es posible desactivarlo cuando apenas está tomando forma. La salida siempre empieza unos segundos antes de quedar atrapado dentro. Comprender este inicio es comprender el mecanismo completo. Y cuando se comprende un mecanismo, deja de tener poder automático. El objetivo de este capítulo es precisamente ese: iluminar el umbral donde nace el bucle, para que puedas detenerlo cuando aún es pequeño, frágil y manejable. Capítulo 8. Construcción de una mente clara. La claridad mental no aparece de forma espontánea. No es un rasgo heredado ni un privilegio reservado a quienes nacen con una mente particularmente organizada. La claridad se construye. Se cultiva a través de decisiones pequeñas y constantes que, con el tiempo, convierten el caos interno en un terreno más estable. Este capítulo aborda ese proceso: cómo crear un sistema mental que reduzca el ruido, ordene la atención y facilite que la mente deje de aferrarse a los bucles de sobrepensamiento. La mente funciona mejor con estructura. Cuando hay un marco claro, los pensamientos encuentran un cauce. Cuando no lo hay, se dispersan, se amplifican y generan confusión. La claridad no consiste en tener todas las respuestas, sino en tener suficiente orden interno como para saber dónde poner cada pensamiento y cuándo soltarlo. 1. Crear un sistema de pensamiento simple. La simplicidad es una herramienta poderosa. En un mundo mental lleno de estímulos, recuerdos y pendientes, un sistema de pensamiento sencillo actúa como un mapa que evita que la mente se pierda. El objetivo es claro: reducir la complejidad interna para que el cerebro deje de gastar energía en caminos innecesarios. Un sistema de pensamiento simple se basa en 3 principios. A. Prioridad sobre perfección. La mente clara no intenta abarcar todo. Identifica qué es relevante ahora y deja en silencio lo que no requiere atención inmediata. La simplicidad reduce el ruido porque elimina lo accesorio. B. Decisiones pequeñas, pero consistentes. Cuando la mente se acostumbra a decidir en escalas manejables, disminuye la tendencia a la parálisis analítica. Elegir en términos de qué es lo siguiente y pequeño que puedo hacer evita que el pensamiento se expanda hacia futuros enormes y abrumadores. C. Una regla central: un pensamiento a la vez. La multitarea cognitiva es una ilusión, lo que existe es una mente saltando rápidamente entre tareas. Cada salto aumenta la dispersión. La claridad aparece cuando se entrena la atención para procesar una sola idea a la vez. Este sistema no elimina el sobrepensamiento por sí mismo, pero crea el terreno donde las siguientes prácticas pueden funcionar con mayor profundidad. 2. Rutinas mentales de inicio y cierre del día. La forma en que se inicia el día condiciona la actividad mental de las horas siguientes, igual que la manera en que se cierra el día influye sobre el descanso y la capacidad del cerebro para reparar la tensión acumulada. La mente necesita rituales, pequeñas acciones que señalan el inicio y el fin de sus ciclos. Rutina de inicio: despejar antes de cargar. Antes de revisar mensajes, tomar decisiones o asumir responsabilidades, la mente necesita un momento para ordenar sus capas internas. Puede ser un minuto de respiración, una nota con la intención del día o simplemente elegir la primera tarea sin revisar el resto. Lo fundamental es enviar la señal: estoy presente, no reactivo. Rutina de cierre: vaciar para poder descansar. Cuando el día termina, la mente requiere un proceso inverso.
El cerebro no puede descansar si la memoria de trabajo, la parte encargada de retener información temporal, está saturada. Escribir pendientes, revisar qué se logró o simplemente registrar una preocupación evita que la mente intente procesarla durante la noche. Dormir no es apagar, es entregar el control a un sistema que necesita claridad para funcionar bien. Estas rutinas no buscan perfección, sino continuidad. Son anclas que estabilizan el día. 3. Cómo entrenar la atención para volver al presente. El presente no es algo que se alcanza pensando en él, sino regresando a él. La atención es como un músculo, se fortalece cuando se utiliza de manera deliberada. La clave no está en eliminar distracciones, porque eso es imposible, está en desarrollar la capacidad de notar cuando la mente se fue y traerla de vuelta sin juicio. Entrenar la atención consiste en practicar 3 habilidades. A. Notar la deriva. La mente siempre se irá. No es un error, es su diseño. El entrenamiento comienza cuando se reconoce la fuga, estoy pensando en el futuro, estoy repasando un error. Esa conciencia abre la puerta al retorno. B. Regresar sin resistencia. Cada vez que se trae la atención al presente, el cerebro refuerza las conexiones de control ejecutivo, las áreas encargadas de regular la concentración. No se necesita fuerza, solo repetición. C. Anclar la presencia con algo concreto. Puede ser la respiración, una sensación física, un sonido cercano o la tarea real que se está realizando. La mente necesita un punto fijo para no deslizarse hacia los escenarios imaginarios que alimentan el sobrepensamiento. Con práctica, el presente deja de ser un concepto y se convierte en una posición natural de la mente. 4. Reemplazo de hábitos mentales nocivos por microacciones de avance. El sobrepensamiento no es solo un patrón emocional, es también un hábito cognitivo. Un hábito se sostiene porque tiene un inicio, un impulso y una recompensa emocional. Romperlo requiere comprender ese ciclo, pero reemplazarlo exige algo más, ofrecer a la mente un camino alternativo que produzca una sensación de avance. Las microacciones son ese camino. Son pasos pequeños, inmediatos y concretos que desplazan la mente del análisis a la acción. Cuando una persona ejecuta una microacción, responder un mensaje en vez de pensarlo 15 minutos, ordenar un área pequeña, escribir una frase en vez de procesar mentalmente un problema. El cerebro recibe una recompensa clara, sensación de progreso. Esa recompensa interrumpe el patrón repetitivo. Las microacciones funcionan porque transforman un estado interno estancado en un movimiento externo verificable. El pensamiento obsesivo pierde fuerza cuando el cuerpo actúa. La claridad mental se construye bajo el mismo principio, pequeñas decisiones que envían al sistema nervioso la señal de que hay movimiento, dirección y estabilidad. La mente clara no es una meta final, sino un mantenimiento continuo. Se sostiene en estructura, presencia y avances pequeños que, sumados, reconfiguran la relación con los propios pensamientos. Mantener este trabajo vivo será fundamental para aplicar con éxito las técnicas prácticas que vienen en los siguientes capítulos, donde aprenderás a detener, redirigir y transformar los bucles de sobrepensamiento en formas más sanas de pensamiento. Capítulo 9. La transformación, vivir fuera del laberinto. Existe un momento en el proceso de salir del sobrepensamiento en el que algo cambia. No es un estallido de iluminación ni una epifanía dramática. Es algo más silencioso, casi imperceptible al principio. Una especie de espacio interno donde antes solo había tensión. Un pequeño respiro donde antes solo había ruido. Esta es la señal de que estás empezando a vivir fuera del laberinto. No porque ya no existan pensamientos, sino porque dejaron de dirigir tu vida. Vivir fuera del laberinto no significa no pensar. Significa pensar con dirección. No significa no sentir. Significa sentir sin naufragar. Esta transformación es la consecuencia natural de todo lo que has venido practicando: detener los bucles, reorientar la atención, ordenar la mente, reprogramar la voz interna. Capas que,
sumadas, generan un cambio profundo en la experiencia cotidiana. Sensación de liviandad y presencia. Cuando el sobrepensamiento pierde fuerza, la mente deja de apretar. La ligereza no se siente como euforia, sino como espacio. Como si algo que antes te empujaba desde adentro finalmente se hubiese retirado. Es la sensación de tener más aire en los pulmones, más claridad en la mirada, más silencio entre un pensamiento y otro. Esta liviandad ocurre porque el sistema nervioso deja de operar en hiperalerta. La mente deja de anticipar peligros e interpretar todo como una amenaza potencial. La presencia aparece de forma natural. No necesitas forzarla. Se vuelve más fácil notar los detalles del día, escuchar con atención auténtica, tomar pausas sin culpa. Vivir deja de sentirse como una batalla interna constante. Estar presente ya no es un esfuerzo, sino una consecuencia del orden interno que has construido. Tomar decisiones sin miedo. Uno de los mayores cambios de esta transformación es la manera en que decides. Antes, cada decisión parecía un examen. Cada paso requería análisis excesivo, búsqueda de certeza absoluta y un miedo permanente a equivocarte. Hoy, las decisiones se vuelven más ligeras. No porque siempre estés seguro, sino porque ya no necesitas estarlo para avanzar. La claridad interior genera un tipo de confianza que no depende de tener todas las respuestas, sino de saber que puedes manejar lo que venga. Aquí es donde la mente cambia la lógica de fondo. Pasas de pensar necesito la decisión perfecta a puedo ajustar sobre la marcha. La rigidez se reemplaza por flexibilidad. La parálisis por movimiento. Decidir ya no es un acto de riesgo, sino un acto de dirección. Relaciones más sanas gracias a la claridad mental. El sobrepensamiento afecta profundamente las relaciones. No solo por lo que haces, sino por lo que temes, por lo que asumes y por las historias silenciosas que tu mente construye sin que te des cuenta. La claridad mental cambia este escenario por completo. Cuando la mente está más calmada, escuchas mejor. No interpretas desde el miedo. No te adelantas a conclusiones que nunca sucedieron. No cargas a los demás con expectativas imposibles ni críticas internas que proyectas sin querer. La conversación interna menos ruidosa permite conversaciones externas más auténticas. La transformación también aparece en la manera en que te expresas. La claridad te convierte en alguien más directo, más honesto y menos temeroso de mostrar vulnerabilidad sin dramatismo. Sientes menos necesidad de complacer para evitar conflicto y más disposición para poner límites sin culpa. Las relaciones cambian porque ahora vienen desde la conexión, no desde la anticipación. El nuevo patrón, pensar lo justo, sentir lo necesario y actuar sin parálisis. Salir del laberinto no es un estado perfecto. Es un patrón nuevo. Es un equilibrio entre tres habilidades esenciales. Pensar lo justo. La mente se vuelve más eficiente. Piensa para avanzar, no para enredar. Analiza cuando es útil, descansa cuando no lo es. El pensamiento deja de ser un ruido constante y se convierte en una herramienta precisa. Sentir lo necesario. Las emociones dejan de ser amenazas. Las permites, las observas y actúas sin dejarte arrastrar. Ya no exageras historias internas ni reprimes lo que sientes. Simplemente reconoces y sigues adelante. Actuar sin parálisis. La acción ya no se ve bloqueada por la duda permanente. Tomas pasos aunque no sean perfectos. Avanzas aunque haya incertidumbre. Confías en tu capacidad de ajustar. Y esa confianza crea un movimiento constante que neutraliza el sobrepensamiento antes de que pueda crecer. Este patrón no borra el laberinto, pero te da algo más poderoso, una salida estable, repetible, propia. Cada vez que la mente intenta arrastrarte de vuelta, sabes cómo regresar a la claridad. Este es el verdadero triunfo. No evitar el ruido, sino aprender a no perderte en él. Vivir fuera del laberinto es una práctica continua, pero es también una forma más liviana de existir.
Una vida donde el pensamiento está al servicio del movimiento y la emoción al servicio de la comprensión. Una vida donde tú decides la dirección, no tus miedos, no tus bucles, no tu pasado. Capítulo 10. Tu pasado no te define. Hay una verdad incómoda pero liberadora: la mayoría de las personas no viven con su pasado, sino dentro de él. No recuerdan sus experiencias, las habitan. Caminan por el mundo como si cada error fuera un tatuaje moral, como si cada caída confirmara un destino, como si cada capítulo previo del libro de su vida dictara obligatoriamente el siguiente. Esta ilusión es común, poderosa y profundamente falsa. El pasado influye, pero no manda. Informa, pero no gobierna. Existe detrás, no delante. El sobrepensamiento suele anclarse en recuerdos que se repiten como ecos viejos. La mente cree que revisando una y otra vez lo que ya pasó podrá obtener control, seguridad o sentido. Sin embargo, lo único que consigue es convertir la memoria en prisión. La rumiación toma momentos aislados y los convierte en identidad, transforma hechos en etiquetas y errores en condenas. Este mecanismo mental puede hacer que alguien se vea a sí mismo como la persona que falló, la que arruinó algo, la que no supo, la que siempre repite patrones, cuando en realidad lo que existe no es una esencia fallida, sino un relato rígido que se narró tantas veces que terminó pareciendo verdad. Comprender esto es una ruptura interna. El pasado no define quién eres, solo muestra quién fuiste cuando tenías menos conciencia, menos herramientas y menos perspectiva. Ningún comportamiento pasado se hizo con el conocimiento del presente. La mente, al crecer, cambia sus capacidades. Esto significa que juzgarte por decisiones viejas es injusto, como culpar a un aprendiz por no saber lo que ahora sabes. Cada emoción asociada al pasado, vergüenza, culpa, nostalgia, dolor, cumple una función biológica. No son sentencias, son señales. La culpa muestra valores, la vergüenza pide pertenencia, la tristeza reconoce pérdidas. Eso no convierte a ninguna emoción en identidad, simplemente señala que hubo experiencias que importaron. Lo que te define no es lo que sucedió, sino qué haces ahora con lo que sucedió. Vivir fuera del peso del pasado requiere un cambio interno, dejar de usar la memoria como espejo y usarla como mapa. Un espejo te encierra en la imagen fija de lo que fuiste, un mapa te muestra caminos posibles desde el lugar en el que estás. El pasado puede enseñarte patrones, pero no debe obligarte a repetirlos, puede advertirte, pero no debe limitarte, puede sensibilizarte, pero no debe quebrarte. La neurociencia aporta un dato esperanzador: el cerebro es plástico. Esto significa que las rutas mentales que construiste en el pasado, las respuestas automáticas, los pensamientos obsesivos, los miedos, los hábitos, pueden modificarse. No estás atrapado en tu configuración inicial. Con atención, práctica y dirección, se crean nuevas conexiones neuronales, nuevos reflejos, nuevas formas de pensar. Dejar atrás el pasado no es olvidar, es desactivar las interpretaciones que ya no sirven. Cuando la mente deja de sobreidentificarse con lo que fue, nace una sensación distinta: espacio. Ya no hay un yo fijado por una historia vieja, sino un yo en movimiento. Ya no hay capítulos cerrados con candado, hay narrativas abiertas. El presente deja de ser una extensión del daño y se convierte en el terreno fértil donde realmente ocurre la vida. Tu pasado no te define porque la definición siempre es una fotografía detenida, y tú no eres una imagen, eres un proceso. Eres lo que eliges practicar hoy. Eres la suma de la conciencia que desarrollas, de la intención con la que te mueves, de las decisiones que tomas desde el estado mental que estás cultivando. La identidad no es una herencia, es una construcción continua. El laberinto mental empieza a perder poder cuando comprendes que tus recuerdos pueden acompañarte, pero no deben guiarte. Al avanzar, haces algo radical: honrar lo vivido sin encerrarte en ello. La libertad no llega al borrar la historia, sino al darte permiso de escribir una nueva. La mente no es una prisión, aunque muchas veces se sienta como tal. Es un instrumento, flexible,
entrenable y capaz de transformarse incluso después de años de repetición de viejos patrones. A lo largo de este camino has visto cómo pequeñas interrupciones, aplicadas con constancia, pueden abrir grietas en muros que parecían inamovibles. No necesitas derribarlo todo de un golpe. Solo necesitas seguir creando espacio para elegir una y otra vez. La salida siempre existe. No es una revelación que aparece de pronto, es un proceso que se construye con atención, con presencia y con una honestidad serena hacia uno mismo. Cada vez que reconoces un pensamiento automático, cada vez que respiras antes de reaccionar, cada vez que eliges la claridad en lugar del caos, estás reescribiendo tu historia interna. Estás demostrando que no eres lo que te pasó, ni lo que aprendiste por supervivencia, ni lo que alguien más te hizo creer. Eres lo que decides entrenar a partir de hoy. El camino hacia una mente más libre no tiene un final fijo, es un estilo de vida. Se avanza por ciclos, por capas, por momentos de lucidez que se vuelven más frecuentes hasta volverse naturales. Y cuando mires atrás, verás que el laberinto nunca desapareció, simplemente aprendiste a caminarlo sin miedo, sin perderte en él, sin olvidar dónde estás. Sigue creciendo. Sigue observándote. Sigue eligiendo claridad incluso en los días difíciles, que son precisamente los días que más te transforman. Tu avance no depende de perfección, sino de repetición, pequeñas interrupciones, aplicadas una y otra vez, hasta que se convierten en tu nueva forma de vivir. Si este contenido te movió, te aclaró o te acompañó, en el canal encontrarás más audiolibros que continúan este camino, temas de claridad mental, autoconocimiento, psicología práctica y transformación personal. Explora los demás títulos y elige el que resuene con el punto en el que estás hoy. Cada uno puede convertirse en otro paso firme hacia una mente más ligera y una vida más consciente. Bye.